Un vagabundo encuentra un boleto de la lotería en la basura, y lo que pasó después dejó a todos asombrados. Miguel despertó con el ruido ensordecedor del tráfico resonando sobre su cabeza. Desde hacía meses, el puente de la Avenida Constitución era su único refugio. Las sombras de los coches proyectaban destellos intermitentes en el suelo, mientras una brisa fría se colaba entre los agujeros de su manta vieja. La humedad del concreto parecía aferrarse a su cuerpo, recordándole que el día apenas comenzaba. Con un suspiro, se incorporó lentamente, sintiendo el dolor en las articulaciones. Había dormido mal, como todas las noches, y su estómago gruñía con una intensidad que no podía ignorar. Frente a él, su mochila desgastada contenía todo lo que le quedaba en la vida: un abrigo raído, un par de calcetines rotos y un paquete de galletas a medio terminar que alguien le había dado 2 días atrás. Un día más, murmuró, como si esas palabras fueran su mantra, lo único que lo mantenía en pie. El sol comenzaba a iluminar las calles del centro histórico. Las puertas de las tiendas se abrían lentamente y los comerciantes organizaban sus mercancías, mientras los oficinistas pasaban apresurados con sus cafés en la mano. Miguel se mezclaba entre ellos, caminando con la mirada baja y los hombros hundidos. ¿Tendría algo de comer?, preguntó con voz suave a una mujer que vendía jugos en una esquina. Ella lo miró con indiferencia antes de negar con la cabeza. «¿Podría darme una moneda, señor?», insistió con un hombre que esperaba el autobús. Este simplemente lo ignoró, como si no hubiera escuchado nada. Suspiró, resignado. Había aprendido a no tomar esos rechazos como algo personal, pero cada mirada de desprecio, cada silencio, pesaba en su alma. Sentía que la gente lo veía como si no existiera, o peor aún, como si su presencia fuera una molestia. Tras varios intentos fallidos, llegó a una panadería. El olor del pan recién horneado le hizo gruñir el estómago con fuerza. Con algo de duda, se acercó al mostrador. ¿Me regalaría una pieza de pan? No tengo dinero, pero prometo que algún día lo devolveré. El panadero lo miró con desconfianza, pero tras unos segundos le entregó una pieza pequeña. Es todo lo que puedo darte. Que te vaya bien. Gracias, dijo con una leve inclinación de cabeza. Aunque el pan era modesto, su sabor fue un bálsamo para su cuerpo cansado. De regreso al puente, se sentó en su rincón habitual. Desde ahí veía el ir y venir de la ciudad, familias cruzando, estudiantes riendo, parejas tomadas de la mano, todo aquello que alguna vez había sido suyo. Ahora parecía un sueño distante. Mientras mordía los últimos pedazos de pan, un recuerdo lo asaltó sin previo aviso. Era un día soleado en el parque, y Ana, su esposa, estaba sentada a su lado. Ella había tomado su mano y, con esa sonrisa que siempre iluminaba su vida, le había dicho: «Mientras estemos juntos, podemos con todo». El recuerdo lo golpeó como una tormenta, inundándolo de una tristeza que no podía contener. Cerró los ojos, sintiendo las lágrimas acumularse, y murmuró: «Perdóname, Ana. Perdóname por fallarte». Fue entonces cuando un suave ladrido lo sacó de su dolor. Abrió los ojos, y, para su sorpresa, una pequeña cachorra lo observaba desde unos metros de distancia. Tenía el pelaje desaliñado y los ojos más tiernos que había visto en mucho tiempo. Al notar que él la miraba, la perrita movió la cola tímidamente y se acercó con cuidado, como si supiera que no le haría daño. «¿Y tú de dónde saliste?», preguntó Miguel, agachándose para extender la mano. La cachorra olisqueó sus dedos antes de lamerlos con entusiasmo. Era delgada, claramente abandonada, y llevaba un collar roto que apenas colgaba de su cuello. «Tampoco tienes a nadie, ¿verdad?», murmuró, mientras acariciaba su cabeza. La cachorra movió la cola con más fuerza, como si quisiera decirle que ahora sí tenía a alguien. Él miró los restos de pan que tenía en la mano y, sin pensarlo, partió un pedazo para dárselo. La perrita lo devoró con rapidez, ganándose su simpatía de inmediato. «Te llamaré Luz», dijo mientras la observaba acurrucarse junto a su mochila, «porque, aunque no lo creas, has traído un poco de luz a mi vida». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Miguel no se sintió completamente solo. Luz se acomodó junto a él, compartiendo el calor de la manta raída, mientras el tráfico rugía sobre sus cabezas. Cerró los ojos y permitió que una pequeña esperanza se filtrara en su corazón.
En medio de la oscuridad, la cachorra movió la cola, como si quisiera recordarle que, incluso en los peores momentos, siempre hay algo por lo que vale la pena seguir adelante. Al día siguiente, despertó con el ruido familiar del tráfico, pero esta vez algo era diferente. Luz seguía dormida junto a él, con el cuerpo relajado y la confianza de alguien que por fin había encontrado un hogar. Mientras se preparaba para enfrentar otro día de caminatas y rechazos, acarició suavemente a la cachorra. Vamos, Luz. Hoy será un mejor día. Lo prometo. Miguel y Luz caminaron juntos por las calles de Querétaro. El aire fresco de la mañana parecía menos agresivo, y, aunque el estómago del hombre seguía vacío, la compañía de la cachorra le daba una sensación de calidez que hacía tiempo no experimentaba. Luz caminaba a su lado con energía, moviendo la cola cada vez que alguien pasaba cerca, como si quisiera atraer algo de atención o tal vez un poco de comida. Paciencia, pequeña. Hoy conseguiremos algo mejor, ya lo verás, dijo Miguel, acariciándole la cabeza. La cachorra respondió con un ladrido suave, como si entendiera cada palabra. Decidió probar suerte en las calles del centro nuevamente. Sabía que muchos lo ignorarían, pero, con Luz a su lado, sentía que podía soportar las miradas de desprecio. Tal vez incluso alguien se compadecería al verlos juntos. El día transcurrió entre intentos fallidos y pequeños momentos de esperanza. Una anciana le dio una pieza de pan y un vaso de agua, que compartió con Luz bajo la sombra de un árbol. Más tarde, un joven que salía de una cafetería dejó caer una moneda en su mano, sin decir palabra, pero con una leve sonrisa en el rostro. Miguel observó la moneda con una mezcla de gratitud y tristeza. Era poco, pero suficiente para comprar algo más para Luz. Sabía que la cachorra dependía completamente de él, y eso lo obligaba a esforzarse, incluso cuando sentía que su cuerpo no podía más. Esto es para ti, dijo mientras colocaba un pedazo de pan frente a Luz. La perrita lo devoró con entusiasmo, llenándolo de una extraña satisfacción. Sentía que estaba cuidando de alguien más, y esa idea lo mantenía en movimiento. Por la tarde, mientras descansaban en un banco del parque, un hombre bien vestido pasó frente a ellos. Llevaba un maletín y caminaba con prisa, pero algo lo hizo detenerse. Miró a Miguel y luego a Luz, como si algo en la escena lo hubiera conmovido. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre, con un tono curioso pero amable. Miguel levantó la vista, sorprendido por la pregunta. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara directamente y mucho menos con ese interés. Me llamo Miguel, respondió con cautela, evaluando las intenciones del desconocido. Yo soy Tomás, dijo el hombre, extendiendo la mano. ¿Has comido hoy? Miguel dudó antes de responder, pero finalmente asintió. Un poco. Una señora me dio algo de pan esta mañana. Tomás asintió, mirando a Luz, que lo observaba con los ojos brillantes y la lengua afuera. ¿Y ella? Miguel sonrió, acariciando a la cachorra. Ella está bien. Siempre me aseguro de que coma algo, aunque sea poco. El hombre pareció reflexionar por un momento antes de abrir su maletín. Sacó un billete y se lo ofreció a Miguel, junto con un pequeño paquete de galletas que llevaba. Toma. No es mucho, pero espero que te ayude. Miguel aceptó el billete con manos temblorosas. No recordaba la última vez que alguien le había dado algo más que una moneda. Gracias. No tenía que hacerlo. Todos necesitamos ayuda alguna vez, respondió Tomás. Luego, como si algo en él lo empujara a quedarse, se sentó en el banco junto a Miguel. El gesto tomó al hombre sin hogar por sorpresa. Nadie, en todo el tiempo que llevaba viviendo en la calle, había mostrado tanto interés en hablar con él. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Tomás, señalando el parque y el puente que se veía a lo lejos. Miguel suspiró, sintiendo el peso de la pregunta. Meses. Perdí todo después de que mi esposa falleció. Su voz se quebró al final, y bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Tomás permaneció en silencio, dándole espacio para continuar. Tuve una buena vida, ¿sabe? Un trabajo, una casa. Pero cuando Ana murió, todo se derrumbó. Perdí la fuerza para seguir, dejé que las deudas me consumieran. Y cuando quise darme cuenta, ya no me quedaba nada. El hombre de traje asintió lentamente.
lamento mucho tu pérdida. A veces la vida puede quitarnos todo de golpe, pero eso no significa que esté todo perdido. Miguel lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Qué sabe usted de eso? Tomás esbozó una sonrisa triste. Más de lo que te imaginas. También he tenido momentos en los que pensé que no había salida, pero alguien me ayudó cuando más lo necesitaba. Por eso estoy aquí ahora. Las palabras del desconocido resonaron en Miguel de una forma que no esperaba. Había algo genuino en su tono, algo que lo hizo querer escuchar más. Esa tarde, mientras Tomás le hablaba de la importancia de encontrar pequeños pasos para salir adelante, Miguel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El hombre bien vestido no lo miraba con lástima ni con desprecio, simplemente lo veía como alguien que necesitaba un empujón, una chispa para volver a empezar. Antes de irse, Tomás se despidió con una promesa. Pasaré mañana por el puente. Si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo. Miguel asintió, sin saber qué responder. Lo observó alejarse con el maletín en la mano, sintiendo que aquel encuentro era más que una casualidad. Esa noche, bajo el puente, se recostó junto a Luz, que dormía tranquila a su lado. Mientras observaba las luces de los coches pasar, no pudo evitar preguntarse si Tomás realmente volvería. Tal vez las cosas puedan cambiar, pensó, acariciando el pelaje de la cachorra. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro diferente. Miguel estaba sentado junto al puente, con Luz acurrucada a sus pies, cuando vio a Tomás acercarse. El hombre caminaba con paso firme, cargando una bolsa en una mano y un café caliente en la otra. Miguel no pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y gratitud. El desconocido había cumplido su promesa. Buenos días, saludó Tomás, ofreciéndole el café y la bolsa, que contenía un par de sándwiches. Espero que esto te sirva para empezar el día. Miguel aceptó los alimentos con una leve sonrisa. Gracias. No tenía que hacerlo, de verdad. Tomás se sentó a su lado, dejando su maletín cuidadosamente en el suelo. Te dije que volvería. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos recuerde que no estamos solos. El hombre no respondió de inmediato. Observó a Luz, que movía la cola con entusiasmo mientras mordisqueaba un pedazo de pan que Tomás le había dado. Algo en la actitud despreocupada de la cachorra le arrancó una sonrisa. Sabes, no me había reído en meses hasta que ella apareció, dijo Miguel, señalando a Luz. Tomás lo miró con interés. Parece que Luz te encontró cuando más lo necesitabas. Sí, creo que fue ella quien me rescató a mí, confesó Miguel. Mientras comían, la conversación tomó un giro más profundo. Tomás, quien hasta ahora había evitado hablar de sí mismo, decidió compartir algo de su pasado. Hubo una época en la que estuve muy cerca de perderlo todo, comenzó, mirando hacia el horizonte. Tuve un negocio que fracasó, y por un tiempo sentí que no valía nada. Me costó años salir adelante, pero alguien creyó en mí cuando yo mismo había dejado de hacerlo. Miguel lo escuchaba con atención. Había algo en las palabras de Tomás que resonaba en su interior, como si ambos compartieran una experiencia similar. ¿Y qué hiciste para cambiar las cosas?, preguntó finalmente. Tomás lo miró directamente a los ojos. Darme cuenta de que el fracaso no es el final, solo un capítulo más. Pero también tuve que aceptar la ayuda de otros, aunque al principio me costó. Nadie puede salir adelante solo, Miguel. Las palabras de Tomás lo hicieron reflexionar. Desde el accidente de Ana, se había encerrado en su dolor, convencido de que nadie podía entenderlo. Pero ahora, frente a este hombre que hablaba con tanta empatía, algo en su corazón comenzó a abrirse. Yo también lo perdí todo, admitió Miguel, con la voz quebrada. Tenía una vida que ahora parece un sueño, un negocio, una casa, y a Ana. Tomás lo dejó continuar, sabiendo que había palabras que Miguel necesitaba liberar. Era la mujer más increíble que he conocido. Nos conocimos en una feria, ¿sabes? Yo estaba empezando en los bienes raíces y tenía un pequeño stand. Ella se acercó a pedir información, pero terminó regañándome porque mis folletos estaban mal diseñados. El hombre rió suavemente. Suena como alguien especial. Lo era, continuó Miguel, con una sonrisa nostálgica. Era creativa,
divertida y siempre veía lo bueno en las personas. Fue gracias a ella que el negocio creció. Tenía un don para entender lo que la gente quería. Era diseñadora de exteriores. Me enseñó mucho. Pero yo. Se detuvo, mirando al suelo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Yo me obsesioné con el trabajo. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que construir un imperio nos aseguraría un futuro. Pero mientras más crecía el negocio, más me alejaba de ella. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. Un recuerdo se apoderó de él, nítido y desgarrador. Era una noche lluviosa, antes del accidente. Ana estaba en la cocina, esperando que él regresara de una reunión. Cuando finalmente llegó, exhausto y con el teléfono aún en la mano, ella lo miró con tristeza. «Miguel, ¿te das cuenta de cuánto tiempo llevamos sin cenar juntos?» Él apenas levantó la vista. «Lo siento, amor, ha sido un día difícil. Mañana compensamos». Pero Ana negó con la cabeza. «Siempre dices eso, y el mañana nunca llega. ¿En qué momento dejamos de ser un equipo?» La conversación quedó grabada en su memoria. Había intentado ignorar esas palabras, pero ahora, sentado bajo el puente, resonaban con una fuerza abrumadora. «Discutimos esa noche», confesó Miguel, con la voz quebrada. «Quería que tomáramos un descanso, que dejáramos todo por unos días, pero yo solo pensaba en el negocio. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto, y lo único que conseguí fue perderla». Tomás colocó una mano en su hombro, un gesto simple, pero lleno de significado. Perder a alguien que amas nunca es fácil, y el arrepentimiento puede consumirnos. Pero Ana no querría que te quedaras atrapado en ese lugar. Estoy seguro de que ella querría que encontraras la manera de seguir adelante. Miguel asintió lentamente, permitiendo que las palabras de Tomás calaran en su interior. Esa tarde, después de despedirse, comenzó a pensar en lo que podía hacer para cambiar su situación. Miró a Luz, que caminaba a su lado con energía, y sintió una chispa de determinación que no había sentido en años. Al pasar frente a una florería, notó que las plantas del exterior estaban descuidadas. Recordó los días en que, junto a Ana, diseñaban jardines en sus proyectos inmobiliarios. Se detuvo y, sin pensarlo demasiado, se acercó al dueño. «Disculpe», dijo, con una leve timidez en la voz, «¿le gustaría que le ayudara a arreglar sus plantas? Puedo hacerlo a cambio de algo de comida o un poco de dinero». El hombre, que parecía agotado, lo miró con curiosidad. «¿Sabes de jardinería?» «Un poco. Antes trabajaba en diseño de exteriores. Podría darle un buen mantenimiento». El dueño lo observó por un momento antes de asentir. «Está bien, hazlo y te daré algo para comer cuando termines». Esa tarde, trabajó con las manos llenas de tierra por primera vez en años. Luz corría alrededor, persiguiendo hojas y ladrando a los pájaros. Cuando terminó, el dueño de la florería quedó impresionado. «Esto quedó mucho mejor de lo que esperaba», admitió, mientras le entregaba un plato de comida y unas monedas. «Si quieres, podrías volver la próxima semana. Aún hay más por hacer». Miguel sonrió, sintiendo un calor en el pecho que no experimentaba desde hacía tiempo. «Gracias. Volveré». Mientras regresaba al puente con Luz, sintió algo diferente. No era solo gratitud por la comida o el dinero, era la sensación de que, tal vez, estaba dando el primer paso hacia algo mejor. Regresó a la florería temprano por la mañana, acompañado por Luz, que movía la cola con entusiasmo al verlo trabajar. Las plantas del día anterior se veían más verdes y ordenadas, un cambio que no pasó desapercibido para los clientes que pasaban frente al negocio. El dueño de la florería, un hombre mayor llamado Ernesto, lo recibió con una sonrisa. «Sabes, me has ahorrado mucho tiempo. Tenía meses queriendo hacer esto, pero nunca encontraba el momento», comentó Ernesto, mientras observaba las macetas recién alineadas. Miguel, con las manos llenas de tierra, se encogió de hombros. «Me alegra poder ayudar. Es bueno sentirse útil otra vez. ¿Y te interesaría hacer algo parecido para mi vecino? Tiene un puesto de frutas en la esquina y siempre se queja de que las plantas frente a su local parecen una jungla», sugirió Ernesto, dándole unas monedas y una bolsa con frutas. Esa propuesta encendió algo en Miguel,
la posibilidad de que este trabajo, aunque pequeño, pudiera abrirle más puertas. Asintió con una sonrisa. Claro. Dígale que puedo ir cuando quiera. Durante las siguientes semanas, Miguel comenzó a recibir más encargos. Además del puesto de frutas, algunos negocios cercanos le pedían que limpiara jardines o ayudara con pequeños arreglos. Aunque eran trabajos modestos, para él representaban mucho más, un paso hacia recuperar su dignidad. Luz, por su parte, parecía disfrutar de la atención. Los dueños de los negocios siempre le daban sobras o le acariciaban la cabeza, y su energía hacía que incluso los clientes sonrieran. Miguel notó que su cachorra no solo era su compañera, sino también una especie de embajadora, que suavizaba la desconfianza inicial de las personas. Con el dinero que iba ganando, Miguel comenzó a ahorrar. Al principio lo usaba solo para comida y algunos pequeños gastos, pero pronto se dio cuenta de que podía aspirar a algo más. Una tarde, mientras descansaba en un banco del parque cerca del puente, Tomás se acercó, como solía hacerlo. Llevaba un café para él y unas galletas para Luz, quien corrió hacia él, moviendo la cola. Veo que estás avanzando, dijo Tomás, señalando las herramientas que Miguel llevaba en una bolsa. Sí, un poco. Me he mantenido ocupado, y eso ayuda, respondió con una sonrisa sincera. ¿Y qué piensas hacer después?, preguntó Tomás, observándolo con atención. Miguel se quedó en silencio, mirando el suelo. No lo sé. He juntado algo de dinero, pero sigo viviendo bajo el puente. Siento que no puedo avanzar si no cambio eso. Tomás asintió lentamente. Tienes razón. Si quieres reconstruir tu vida, necesitas un lugar al que puedas llamar hogar, aunque sea pequeño. Pero no sé ni por dónde empezar, susurró Miguel, sintiendo que su mente se llenaba de dudas. Admitió Miguel, con un dejo de frustración. Tomás le palme el hombro. Déjame ayudarte, conozco a alguien que alquila ave económicas en el centro, es un lugar sencillo pero seguro, ¿quieres que hable con ellos por ti? Miguel lo miró sorprendido, no estaba acostumbrado a que alguien ofreciera tanto por él. Después de un momento, asintió. Gracias Tomás, no sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, solo prométeme que no volverás al puente, respondió el muchacho, con una sonrisa cálida. Esa misma semana, Meldej, con el dinero que había ahorrado y la ayuda de Tomás, alquiló una pequeña habitación en una vecindad del centro. Era un espacio modesto, paredes descascaradas, una cama sencilla y una ventana que daba a un patio interior, pero para él era un palacio. La primera noche en su nueva habitación, Miguel se recostó en la cama mientras Luz dormía a sus pies. Miró el techo, sintiendo una mezcla de incredulidad y alivio. Por primera vez en meses, tenía un lugar al que podía llamar hogar. Gracias Ana, murmuró, cerrando los ojos. Aunque su esposa ya no estaba, sentía que su amor seguía guiándolo, empujándolo a reconstruir su vida. Los días siguientes transcurrieron con una rutina renovada. Miguel seguía haciendo pequeños trabajos en el vecindario, pero ahora tenía un propósito más claro. Con cada encargo, se sentía más cerca de recuperar algo que había perdido, su autoestima. Sin embargo, mientras trabajaba en el jardín de una casa, un recuerdo lo golpeó de forma inesperada. Estaba quitando las malas hierbas cuando una hoja de papel arrugada y sucia quedó atrapada en sus manos. El flashback fue inmediato. Estaba en su oficina, revisando documentos de su empresa inmobiliaria. Había estado distraído, confiando ciegamente en Raúl, su socio y amigo. Cuando los primeros rumores sobre problemas financieros llegaron a sus oídos, Miguel los desestimó. Raúl siempre ha manejado las cuentas, no hay nada de qué preocuparse, le dijo a Ana, quien intentaba advertirle que algo no estaba bien. Pero había estado equivocado. Raúl había desviado fondos y realizado transacciones ilegales a espaldas de Miguel. Cuando finalmente descubrió el fraude, ya era demasiado tarde. La empresa estaba al borde de la quiebra, y los bancos comenzaron a embargar sus propiedades. Perdí todo por confiar demasiado y no prestar atención a lo que realmente importaba, pensó Miguel con amargura. Lo habían estafado, y luego había perdido al amor de su vida. Esa noche, mientras cenaba un modesto plato de arroz en su habitación, Miguel reflexionó sobre su pasado. No podía cambiar lo que había ocurrido, pero podía aprender de ello.
Su amigo lo visitó al día siguiente, llevándole algunas mantas y utensilios de cocina. ¿Cómo te sientes?, preguntó, mientras se sentaban en el pequeño comedor. Mejor, admitió Miguel. No tengo mucho, pero al menos ya no estoy en la calle, eso es suficiente por ahora. Tomás lo observó en silencio antes de responder. No olvides que lo más importante no es cuánto tienes, sino lo que haces con ello. Si sigues trabajando duro, estoy seguro de que llegarás mucho más lejos. El hombre asintió al fin. Esas palabras no eran solo un consuelo vacío. Al día siguiente, fue a la florería con Luz a su lado. Se sentía más animado, aunque el camino seguía siendo largo. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo respondía con algo de energía. Quizás no tenía mucho, pero lo que había ganado en estas semanas ya significaba un cambio. Luz lo acompañaba, moviendo la cola con entusiasmo mientras paseaban por el barrio. Hoy sí lo haremos bien, dijo Miguel consigo mismo, mientras acariciaba la cabeza de la cachorra. La compañía de Luz no solo le daba consuelo, sino también un renovado sentido de propósito. El dueño de la florería, Ernesto, lo recibió con la misma amabilidad de siempre. Hoy quiero que vayas con mi hermana, está aquí cerca, necesita una limpieza profunda de su jardín, le dijo el hombre. Miguel aceptó contento y se dirigió a la dirección indicada. Mientras caminaba hacia la casa de la hermana de Ernesto, Luz correteaba a su lado, saltando de un lado a otro. Llegaron a la casa, una pequeña propiedad con un jardín desordenado. Las plantas estaban cubiertas de maleza, y la entrada de la casa apenas se distinguía entre tanto follaje. Comenzó a trabajar sin detenerse ni un momento. Se sentía bien. Cada vez que quitaba una mala hierba o arreglaba una planta, sentía que estaba recobrando algo que había perdido. Luz seguía con atención, siempre cerca de él, como si entendiera la importancia de esos pequeños gestos. Después de unas horas de trabajo, se detuvo a descansar. Se sentó en el borde del jardín, el sol comenzaba a ponerse y una brisa suave acariciaba su rostro. Luz, cansada pero feliz, se tumbó a su lado. Fue entonces cuando algo extraño llamó su atención. Un trozo de papel arrugado que voló por el viento y, sonriendo, solo necesita algo de trabajo y tú sabes mejor que nadie cómo transformar espacios. Aunque al principio dudó, aceptó el reto. Durante la semana, Entes trabajó incansablemente para arreglar el lugar. Con las manos llenas de pintura y el cuerpo cansado, poco a poco fue viendo cómo el local comenzaba a tomar forma. Luz, siempre a su lado, ladraba emocionada mientras él trabajaba. Sin embargo, los conflictos no tardaron en aparecer. El contratista que Miguel había contratado para arreglar el techo lo engañó, cobrando más de lo necesario y dejando las reparaciones a medias. Cuando comenzó a llover, las goteras volvieron a aparecer y Miguel sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. ¿Por qué confié en él?, exclamó frustrado, mientras trataba de reparar el daño por su cuenta. Tomás lo encontró sentado en el suelo del local, con la cabeza entre las manos. Te advertí que habría errores en el camino, dijo con tono calmado, pero esto no es el fin, Miguel, aprende de esto y sigue adelante. Aunque las palabras lo reconfortaron, no pudo evitar sentirse inseguro. El miedo al fracaso seguía. Miguel sabía que sería un camino largo, pero también entendía que ya había llegado más lejos de lo que habría imaginado meses atrás, cuando vivía bajo el puente. Esa mañana, mientras regaba las plantas expuestas frente al local, un cliente finalmente se animó a entrar. Era una mujer de unos 50 años, con una sonrisa tímida y una carpeta en la mano. Buenos días, dijo Miguel, limpiándose las manos en un paño, ¿en qué puedo ayudarla? Estoy buscando a alguien que pueda arreglar el jardín de mi casa. Está muy descuidado y quiero algo que le dé vida otra vez, explicó, extendiéndole unas fotos del lugar. Miguel tomó las imágenes, examinándolas detenidamente. Tiene potencial, dijo, señalando una esquina del jardín donde se veían unos rosales marchitos. Podemos revitalizar estas áreas con flores de colores vibrantes y quizás agregar un sendero de piedra. ¿Qué le parece? La mujer asintió, emocionada. Eso suena perfecto. ¿Cuándo puede empezar? Podemos agendarlo para esta semana, respondió con una sonrisa, mientras tomaba nota de los detalles. Sintió una oleada de gratitud.
Este primer cliente era un pequeño paso, pero para él significaba mucho más. Mientras trabajaba en el jardín de la mujer, el recuerdo de Ana comenzó a invadir su mente. Era inevitable. Ana siempre había sido su mayor inspiración. Recordó cómo, años atrás, habían diseñado juntos un pequeño jardín en la casa que compartían. Las flores siempre deben estar en el centro, había dicho ella, con una sonrisa radiante, son la primera señal de que un lugar está lleno de vida. La memoria le arrancó una sonrisa, pero también le dejó un nudo en la garganta. Ana, ojalá pudieras ver esto, murmuró, mientras plantaba los rosales. Luz, que lo acompañaba como siempre, corrió hacia él con una ramita en la boca, como si intentara distraerlo de su tristeza. Miguel se agachó y le acarició la cabeza. Gracias, pequeña, siempre sabes cómo animarme. Esa noche, después de terminar el trabajo, Miguel regresó al local para cerrar la caja y revisar sus cuentas. Aunque los ingresos eran modestos, sentía una satisfacción genuina al ver cómo poco a poco iba construyendo algo que le daba sentido a su vida. Sin embargo, el silencio del local vacío lo hizo reflexionar. Tomó una foto de Ana que siempre llevaba en su billetera y la colocó sobre el escritorio. Te extraño tanto, Ana, dijo en voz baja, hay días en los que siento que estoy avanzando, pero luego recuerdo que no estás aquí para compartirlo conmigo. Todo esto lo hago pensando en ti, en lo que siempre creíste que podía lograr. El sonido de Luz moviéndose en el piso lo sacó de su ensimismamiento. La cachorra se acercó a él y apoyó la cabeza en su pierna, como si lo consolara. Miguel sonrió y le acarició las orejas. Tienes razón, Ana no querría que me hundiera en la tristeza. Vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Al día siguiente, llegó un nuevo cliente al local. Esta vez era un hombre joven que quería transformar el patio trasero de su casa en un espacio para reuniones familiares. El proyecto era más ambicioso que el anterior y, aunque Miguel sintió nervios al principio, decidió aceptar el desafío. Tomás lo visitó esa tarde para ver cómo iban las cosas. ¿Cómo te sientes con este nuevo proyecto?, preguntó, mientras recorrían el local. Un poco intimidado, pero emocionado, admitió Miguel, es un gran paso y no quiero cometer errores. Eso es normal, pero recuerda que cada error es una oportunidad para aprender. Además, tienes talento. Confía en ti mismo, respondió Tomás, dándole una palmada en el hombro. El nuevo proyecto le exigió mucho más tiempo y esfuerzo. Trabajaba largas horas diseñando y planificando cada detalle. Las dudas seguían apareciendo de vez en cuando, pero cada vez que se sentía abrumado, pensaba en Ana y en cómo ella siempre había creído en él. Una tarde, mientras trabajaba en el patio del cliente, encontró una pequeña flor que había brotado entre las piedras. La imagen lo detuvo en seco. La flor era delicada, pero había logrado sobrevivir en un entorno hostil. Eso es lo que tú siempre decías, Ana, pensó, mientras la tocaba con cuidado, que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Decidió dejar la flor intacta, incorporándola al diseño final como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra una manera de abrirse paso. El día de la presentación final del proyecto, el cliente quedó impresionado. El patio trasero se había transformado en un espacio acogedor y vibrante, con plantas cuidadosamente seleccionadas y un sendero de piedras que conducía a una pérgola rodeada de flores. Es más de lo que imaginé, dijo el cliente, estrechando la mano de Miguel. Gracias por hacer esto posible. Miguel sintió que su esfuerzo había valido la pena. Al salir del lugar, con Luz caminando a su lado, levantó la vista hacia el cielo y susurró. Gracias, Ana, este logro también es tuyo. Esa noche, mientras cerraba el local, reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde aquellos días bajo el puente. El recuerdo de Ana seguía presente, no como un peso, sino como una luz que lo guiaba en su camino. Miró a Luz, que dormía en su cama improvisada en un rincón del local, y sintió una gratitud infinita. No lo habría logrado sin ustedes, dijo en voz baja, acariciando la cabeza de la cachorra. Miguel sabía que el camino aún sería largo y que habría más obstáculos por superar, pero por primera vez en años tenía algo que no podía comprar ni perder, esperanza. Las semanas se convirtieron en meses, y Luz Verde empezó a ganar reconocimiento en la ciudad.
Los primeros clientes comenzaron a recomendar a Miguel por su creatividad y su habilidad para transformar espacios exteriores en lugares vibrantes y llenos de vida. Lo convirtieron en un referente en decoración de jardines. El negocio crecía más rápido de lo que había anticipado, y pronto se dio cuenta de que no podía hacerlo todo solo. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en su pequeño escritorio del local, Tomás entró con una sonrisa y un par de cafés en la mano. ¿Cómo va todo, jefe?, preguntó, colocando un café frente a Miguel. El hombre suspiró, levantando la vista. Va bien, pero estoy agotado. No puedo con todo. Entre diseñar, trabajar en los jardines y atender a los clientes, siento que apenas tengo tiempo para respirar. Tomás asintió. Eso significa que es hora de expandirte. Necesitas un equipo. La idea lo intimidó al principio. Había aprendido a depender solo de sí mismo después de perderlo todo, y confiar en otras personas resultaba difícil. Pero Tomás lo animó. Miguel, no puedes hacerlo todo solo. Contratar a un equipo no solo te aliviará la carga, sino que también permitirá que el negocio crezca más rápido. Además, piensa en cuántas personas podrían estar buscando una oportunidad como la que tú necesitaste alguna vez. Las palabras de Tomás resonaron profundamente en Miguel. Recordó los días en los que él mismo había buscado desesperadamente una mano amiga y cómo esa ayuda había cambiado su vida. En las semanas siguientes, publicó anuncios en busca de empleados. Poco a poco, comenzó a formar un pequeño equipo. Contrató a 2 jóvenes con experiencia en jardinería y paisajismo, y a una mujer que tenía un don especial para el diseño floral. Bienvenidos a Luz Verde, dijo el primer día en el que se reunieron en el local. Esto no es solo un negocio, es una oportunidad para crear algo hermoso y ayudar a otros a encontrar alegría en sus espacios. Estoy emocionado de tenerlos aquí. Los nuevos empleados se unieron con entusiasmo, y pronto el local se llenó de energía. Luz, la fiel cachorra, parecía disfrutar de la compañía, corriendo de un lado a otro y recibiendo atención de todos. Con el equipo en marcha, pudo aceptar proyectos más grandes. Transformaron jardines de casas familiares, patios de escuelas y hasta pequeñas empresas. Cada cliente satisfecho representaba un paso más hacia la consolidación de su sueño. Un día, mientras trabajaban en un parque comunitario, uno de los jóvenes empleados, llamado Andrés, le hizo una pregunta que lo dejó pensando. Jefe, ¿de dónde sacaste la idea para empezar este negocio? Miguel se detuvo por un momento, mirando las flores que estaba plantando. Fue por alguien muy especial, mi esposa. Ella siempre decía que las plantas eran un recordatorio de que, incluso en los peores momentos, la vida sigue creciendo. Andrés asintió, visiblemente conmovido. Debe estar muy orgullosa de ti, donde quiera que esté. Miguel sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Eso espero. Todo lo que hago, lo hago pensando en ella. El negocio siguió prosperando, y con el tiempo logró alquilar un espacio más grande para Luz Verde. El nuevo local tenía una sala de exposición, donde mostraban ideas de diseño, un pequeño vivero y una oficina donde Miguel podía recibir a sus clientes con comodidad. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos, encontró la vieja foto de Ana que siempre llevaba consigo. La colocó en un marco y la puso en su escritorio. Lo logramos, Ana. Gracias por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía. Luz, que dormía a sus pies, levantó la cabeza y lo miró con curiosidad. Miguel sonrió y se inclinó para acariciarla. Y tú también, pequeña, no sé qué habría hecho sin ti. Con el crecimiento del negocio, también decidió dar algo de vuelta a la comunidad. Inició un programa para enseñar jardinería y paisajismo a personas en situación de calle, ofreciéndoles una oportunidad para aprender una habilidad que pudiera ayudarlos a salir adelante. Tomás, que había estado a su lado en cada paso del camino, observó cómo Miguel hablaba con los participantes del programa una tarde. Eres un ejemplo, Miguel, dijo cuando la reunión terminó. Él, llevando una pequeña ramita en la boca. Miguel la levantó y la acarició, riendo. Siempre estás conmigo, ¿verdad, pequeña? Se detuvo por un momento, mirando a su alrededor. La transformación en su vida era increíble, de vivir bajo un puente a liderar un negocio exitoso. Pero,
más allá del dinero o el éxito, lo que realmente lo llenaba de orgullo era el hecho de haber recuperado su propósito y su capacidad de soñar. Esa noche, antes de cerrar el local, se quedó un momento frente a la foto de Ana. Gracias por estar siempre conmigo, Ana, dijo, con la voz quebrada, todo esto es por ti y, bien, por mí. He aprendido a vivir con tu recuerdo, no como un peso, sino como una luz que me guía. Luz, como si entendiera el momento, se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su pierna. Miguel acarició a la cachorra, sintiendo una paz que hacía años no experimentaba. El viaje había sido largo y difícil, pero ahora sabía que estaba exactamente donde debía estar. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Me ha encantado compartirla contigo y espero que a ti te haya gustado escucharla. No olvides suscribirte y darle un me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Déjame un comentario si te ha gustado. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima historia.